Bienvenidos al módulo 3 de inducción y reinducción de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Recuerden que una vez terminada esta capacitación deben presentar evaluación y que mínimo aprobarán con 7 sobre 10. De no aprobarse, el trabajador deberá por cuenta propia repasar los temas tratados y a los 8 días se le aplicará nuevamente evaluación escrita. Contenido módulo 3. Primero, ¿qué es el COPAS? 1.1 Procedimiento para reporte de actos y condiciones inseguras. Segundo, ¿qué es el Comité de Convivencia Laboral? 2.1 Ley 1010 de 2006 y modalidades de acoso laboral. 2.2 Formato para interponer quejas, reclamos y o sugerencias relacionadas con el ambiente laboral. Tercero, brigadas de emergencia, qué hacer en caso de evacuación. Cuarto, qué hacer en caso de accidente de trabajo. Quinto, gestión ambiental. 5.1 Aspectos e impactos ambientales. 5.2 Residuos aprovechables y peligrosos. Sexto, manejo de residuos peligrosos y procedimiento para control de derrame de sustancias químicas. Séptimo, súmate al reto de ahorro de agua. Octavo, súmate al reto de ahorro de energía. Noveno, evaluación de conocimientos. Primero, ¿qué es el COPAS? Como lo vemos acá, tenemos unas siglas en rojo que nos indica CO, quiere decir comité, PA, paritario, y SST, seguridad y salud en el trabajo, para formar la palabra COPAS. ¿Sí? ¿Este COPAS qué es? Es el organismo que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa a través de actividades de promoción, información y divulgación. Es decir, garantiza que los riesgos de enfermedad y accidente derivados del trabajo se reduzcan al mínimo. Y está dirigido o está normatizado bajo el decreto 614 del 84, la resolución 1016 del 89, decreto ley 1295 del 94, ley 1562 de 2012, decreto 1443 de 2014 y la última que fue el decreto 1072 de 2015, que compila toda la parte normativa en su capítulo 6 en cuanto a la parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué vigencia tiene este COPAS? Tiene un periodo de 2 años, debe hacer unas reuniones mensuales y una rendición de cuenta de manera anual. ¿Para qué nos sirve este comité, este COPAS? ¿O cuál es su principal objetivo? El objetivo central de su pertenencia es apoyar las obligaciones del empleador y generar compromiso, sentido de solidaridad y preocupación por sí mismo y por los compañeros de la empresa, ayudando a identificar y a solucionar las condiciones de trabajo que generen riesgos para todos. Asimismo, el COPAS representa uno de los tantos canales de comunicación que deben existir entre trabajadores y empleadores. En esa medida es un espacio de socialización. Cuando tenemos ese espacio de socialización, ellos vienen a ejecutar algunas de tantas funciones que tienen, como son emitir recomendaciones para el mejoramiento del sistema integrado, realizar inspecciones a puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas, proponer y participar en actividades de capacitación, participar en actividades de investigación de enfermedad laboral y accidentes e incidentes de trabajo, vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad debe realizar la empresa, estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en sistemas integrados, participar en las actividades de promoción y prevención y realizar reuniones mensuales y rendición de cuentas de manera anual. Esto es lo que hace nuestro COPAS. ¿Cuál es el procedimiento para reportar actos y condiciones inseguras a nuestro COPAS o al responsable del sistema? En caso de que usted detecte la omisión de normas de seguridad por parte de algún trabajador o contratista o evidencie una condición insegura o incidente en las instalaciones de la empresa que pueda poner en riesgo a las personas, medio ambiente o a la infraestructura, por favor reporte al área HS a través de los formatos establecidos y entrégalo en físico o por correo electrónico al responsable o al COPAS. Este es el formato que deben diligenciar. Allí se relaciona pues qué es lo que ustedes están detectando, dónde lo están evidenciando y qué propuesta de mejora ustedes pueden darnos a nosotros, ¿sí? Ustedes también hacen parte del sistema y de ustedes también nos retroalimentamos. Aquí escribimos pues el plan de acción, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, quién va a ser el responsable. Segundo, ¿qué es el Comité de Convivencia Laboral? Entonces empezamos por las siglas,
es comité, C convivencia, L laboral. ¿Listo? Cuando ustedes vean CCL vamos a identificar que es comité de convivencia laboral. ¿Qué es este comité? Es un grupo de vigilancia de conformación obligatoria por parte de los empleadores públicos y privados, cuya finalidad es contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que pueden afectar su salud, como es el caso del estrés ocupacional y el acoso laboral, según lo reglamentado en la Resolución 652-2012 y su modificación en la Resolución 1356 del mismo año, expedidas por el Ministerio de Trabajo. Las empresas que no cumplan con este requisito se harán acreedoras a las sanciones impuestas en el Decreto 2150 del 95 en su artículo 115. ¿Qué objetivos persigue el Comité de Convivencia Laboral? Promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomentar relaciones positivas entre los trabajadores de la empresa y respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo. Entonces, este comité también tiene una vigencia de 2 años. Las reuniones, a diferencia del COPAS, son del Comité de Convivencia Laboral trimestrales y deben presentar unas actas e informes de manera trimestral. Y también deben hacer una rendición de cuentas anual. Dentro de las funciones que ellos deben ejecutar están recibir y dar trámite a las quejas presentadas por presunto acoso laboral, examinar de manera confidencial los casos, escuchar a las partes involucradas de manera individual, adelantar reuniones con el fin de crear espacios de diálogo entre las partes promoviendo compromisos, formular plan de mejora concertado entre las partes y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos. En caso de no llegar a un acuerdo, el Comité de Convivencia Laboral reportará a la alta dirección para la toma de decisiones, presentar a la alta dirección recomendaciones e informe anual de resultados de la gestión realizada, elaborar informes trimestrales de gestión que incluyan estadísticas de quejas, seguimiento de casos y recomendaciones. Es decir, este comité debe garantizar un buen clima laboral en la empresa, ser conciliadores y justos. 2.1 Ley 1010 de 2006 y modalidades de acoso laboral. ¿Qué nos dice esta Ley 1010? La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerzan sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública. Entonces, ¿qué se puede decir que es acoso laboral? Es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de el empleador, un superior jerárquico inmediato, un compañero de trabajo o un subalterno. Es decir, que esto se puede ver desde cualquier nivel de la organización. Se puede presentar un presunto acoso laboral, hablemoslo así dentro del contexto de la organización, de una parte operativa hacia un jefe inmediato, entre jefaturas, un trabajador hacia un superior. En todos los niveles se puede ver el presunto acoso laboral. Y esto va encaminado ¿a qué? A infundir miedo, intimidación, terror y angustia, causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo e inducir la renuncia. Tengamos en cuenta que es toda conducta persistente y demostrable, que no se puede constituir como un acoso laboral. Ejemplo, que la persona llega constantemente tarde y el jefe inmediato le hace un llamado de atención: oiga, venga, usted todos los días me está llegando tarde, oiga, venga, usted qué, ¿por qué? A pesar de que uno le habla, usted continúa así, o digamos se presenta un daño a un trabajo. Cuando se presentan este tipo de situaciones no se constituye acoso laboral, porque son las exigencias del empleador hacia los trabajadores. Tenemos 6 modalidades de acoso laboral. Entonces el acoso laboral hace referencia a toda conducta reiterativa, vuelvo y les digo, ejercida sobre un trabajador por un superior jerárquico o un compañero. Entonces, esta gráfica que les estoy mostrando es lo que se puede presentar en una organización y que el comité de convivencia está para intervenir y controlar este tipo de situaciones. ¿Cuáles son esas 6 modalidades de acoso laboral? Tenemos maltrato, que es todo acto que vulnere la integridad física o moral del trabajador o que obstaculice su libertad física, sexual o su intimidad.
Persecución, conductas de arbitrariedad reiterada y evidente para lograr la renuncia de la víctima del acoso. Discriminación, todo trato tendiente a distanciar por temas de raza, edad, origen, familiar o nacional, credo, política o situación social. Entorpecimiento, actos que impidan el cumplimiento de las labores, la ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos de labor, la destrucción o pérdida de la información. Inequidad, se presenta cuando se asignan funciones de manera que se menosprecia al trabajador. Desprotección son los actos que ponen en riesgo la integridad y seguridad del trabajador. Es decir, que Expreso Estudio Gráfico no va a permitir que haya maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección, ya que a través de su comité de convivencia se debe garantizar, como les decía, una sana convivencia e intervenir cuando se presente un presunto acoso laboral. 2.2. Formato para interponer quejas, reclamos y o sugerencias relacionadas con el ambiente laboral. Cuando algún trabajador detecte en cualquier nivel de la empresa presenta alguna situación de presunto acoso laboral relacionada con alguna de las 6 modalidades de acoso que mencionamos anteriormente, podrá interponer queja a través del formato establecido. Su entrega puede hacerse de manera física o por correo electrónico a algún miembro del Comité de Convivencia Laboral. Toda persona que participe en alguna situación de presunto acoso laboral deberá firmar el formato de acuerdo de confidencialidad. ¿Por qué? Porque lo que se converse o se hable dentro del comité debe quedar en ese momento y no puede llegar a divulgarse por ninguna situación afuera. ¿Por qué? Porque estaríamos poniendo o tildando a esa persona que puso esa queja y nosotros debemos garantizar la confidencialidad de lo que se hable allí. Este es el formato que se maneja. Aquí se colocan con hechos, con evidencias. No es que voy a colocar un anónimo porque no es permitido colocar un anónimo dentro del formato. Entonces allí se relaciona toda la información con nombres propios, situaciones, si tenemos testigos, y pues ya el comité entra a evaluar esta situación y citará a las personas involucradas para escucharlas. Esto debe quedar por escrito, no se aceptan anónimos. De igual forma hay un formato de compromisos, lo cual después de todo este proceso las partes involucradas firmarán esos compromisos y el comité estará obligado a hacer seguimiento a los mismos y debe dejar evidencia a estos seguimientos. Vamos al punto número 3, que es brigadas de emergencia. ¿Qué hacer en caso de evacuación? Los brigadistas se encuentran identificados para atender las emergencias que se presenten. Ellos serán su guía en primeros auxilios, incendios y evacuación. Nosotros actualmente tenemos constituida una brigada, la cual ustedes lo van a identificar con un chaleco distintivo. Las personas o este grupo de brigada es una brigada integral que están en capacidad de atender el tema de primeros auxilios, incendios y evacuación. ¿Qué hacen en caso de evacuación? Antes de la evacuación, si usted es un líder de evacuación, es su responsabilidad evaluar y evacuar a las personas con las que trabaja o con quienes se encuentra. En caso contrario, identifique quién es el líder de la evacuación de su área y los brigadistas. En cada área tenemos unos líderes, ustedes los deben identificar. Observe los posibles riesgos o amenazas que se puedan presentar en su lugar de trabajo. Reconozca la ruta de evacuación y el punto de encuentro, de acuerdo a la ubicación dentro de las instalaciones de la empresa. Participe de las capacitaciones y simulacros que se programen en la empresa. Tenga a disposición el directorio interno de emergencias. Entonces, nosotros debemos conocer estas condiciones antes de hacer una evacuación. ¿Por qué? Porque si yo al principio, cuando ingreso a la organización, no conozco mis rutas de emergencia, no sé cuál es mi punto de encuentro, pues cuando se presente un evento que puede ocurrir en cualquier momento, yo voy a estar perdido. Por eso es importante que siempre nos apoyemos en los líderes o brigada que esté a cargo de nuestra área. Importante que cuando ustedes ingresen y ustedes reciban esta inducción, empiecen a identificar quiénes son esos líderes en los cuales se pueden apoyar. Durante la evacuación, en caso de activarse la alarma de evacuación, espere las instrucciones del líder de evacuación de su área. Es decir, cuando nosotros lo activamos con un pitazo, es que vamos a estar alerta, algo está pasando.
2 pitazos es que debemos evacuar el lugar. Si es necesario evacuar, hágalo en orden. Si hay humo, desplácese gateando, cubriendo la nariz y boca con un pañuelo, si es posible humedecido. Aplique las instrucciones de evacuación, mantenga la calma. Salga rápido pero sin correr, no se detenga y no se devuelva por ningún motivo. Camine por su derecha en fila y en silencio. Siga las instrucciones de los brigadistas durante la evacuación. Diríjase al punto de encuentro. Nuestro punto de encuentro está ubicado diagonal a la empresa, diagonal a mano izquierda, en el parque frente a la iglesia. Los visitantes son responsabilidad de la persona que lo atiende. Si ustedes tienen una persona que están atendiendo una visita, digamos somos los comerciales y tenemos un cliente y se presenta un tema de evacuación, nosotros como comerciales somos responsables de acoger al cliente y sacarlo y llevarlo a nuestro punto de encuentro. En el punto de encuentro, ubíquese en el área asignada, esté atento al llamado y registro y a que se dé la orden de retornar nuevamente a las instalaciones. Obviamente hay una verificación antes de eso, la infraestructura está segura para poder volver a ingresar. Después de la evacuación, una vez se dé la autorización para regresar a las instalaciones, siga las indicaciones del jefe de evacuación e ingrese en perfecto orden hasta su sitio de trabajo. Entonces, cuando nosotros estamos en este proceso de evacuación o hacemos simulacro o ocurra algo en realidad, porque pues estamos expuestos en algún momento, vamos a nuestro punto de encuentro, no nos vamos a ir que a la tienda de la esquina ni a tomar tinto, porque es un tema de seriedad y compromiso por parte de todos los que componen la organización. Cuarto, ¿qué hacer en caso de accidente de trabajo? Primero, lo más importante es proteger la vida. Con el apoyo de la brigada de emergencias, brindar los primeros auxilios al trabajador y o contratista accidentado. Si una persona se me accidenta, debe reportar de inmediato para que reciba los primeros auxilios para poder atender esa emergencia que se está presentando. Segundo, informar el hecho al jefe inmediato, quien informará al área HSE para realizar el reporte de accidente ante la ARL Colmena y realizar el registro estadístico. Es decir, atendemos la emergencia, los primeros auxilios. Segundo, vamos a informar qué fue lo que pasó, cómo sucedió, para nosotros reportarlo hacia la ARL para que la ARL, cuando nosotros llamamos en el tercer punto, la línea ARL Colmena nos indicará cuál es el lugar de servicio médico más cercano para la atención oportuna al trabajador. Cuarto, reportar el accidente de trabajo por el área HSE a la ARL Colmena dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente. Todo accidente se debe reportar, o sea, en el segundo punto informamos qué pasó, en el tercero la ARL nos direcciona y hay una primera notificación, y en el cuarto debemos hacer un reporte que involucra una serie de información, cómo fue, cuándo fue, a qué horas fue, qué estaba haciendo, fue durante la ejecución de sus labores. Es una serie de preguntas que nosotros debemos diligenciar en un formato para legalizar el accidente ante la ARL durante los 2 días siguientes hábiles a la ocurrencia del mismo. Cuarto, investigación del accidente de trabajo por parte del equipo investigador y el responsable del sistema, quienes establecerán las medidas a tomar para evitar que se repitan eventos similares. Entonces, cuando hagamos esa investigación con el grupo de investigador, se establecen esas acciones en donde es importante la participación del trabajador, porque él nos ayuda a retroalimentar a sus compañeros para que esto no vaya a ocurrir nuevamente. Quinto, entramos hacia la parte de gestión ambiental. Actualmente Expresa Estudio Gráfico se encuentra certificado en sistemas de gestión ambiental. A partir del 2021 recibimos ese certificado y tiene una vigencia de 2 años, y nosotros deseamos desde la alta dirección que se siga ejecutando este sistema, ya que pues fortalece nuestras actividades y minimiza los impactos ambientales. ¿Cuál es el alcance del sistema de gestión ambiental? Inicia con el diseño, documentación e implementación del sistema de gestión bajo parámetros normativos, en búsqueda de minimizar los aspectos e impactos ambientales generados desde los procesos administrativos y productivos. ¿Cuáles son los objetivos de este sistema? Minimizar los aspectos e impactos ambientales, optimizando los procesos, cumplir con los aspectos normativos aplicables a la empresa por nuestra actividad económica y fomentar una responsabilidad social y ambiental en nuestro lugar de trabajo y hogar. ¿Quién lo ejecuta? Actualmente lo está ejecutando el coordinador HSE
con apoyo de Copaz Ambiental y todos los trabajadores de Expreso Estudio Gráfico y Digital SAS. 5.1 Aspectos e impactos ambientales. Entonces, ¿qué será un aspecto y qué será un impacto? Entonces, los aspectos ambientales son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. Es mi actividad, lo que yo ejecuto, lo que yo desarrollo en mi día a día. Y el impacto ambiental es el cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Es decir, un aspecto dentro de la organización, ¿cuál puede ser? Consumo de agua potable. Ejemplo, en la parte de CTP nosotros tenemos consumo de agua. ¿En qué? En el proceso de bajado de plancha CTP. ¿Cuál es el impacto? Agotamiento de los recursos naturales, del agua. ¿Y cuál va a ser la medida de control? Hacer un programa de uso eficiente y de ahorro de energía. Otro ejemplo para que pues aterricemos estos conceptos. Aspecto que podemos utilizar en la parte, en el área de sistemas o en el área de diseño donde tenemos conectado todo el día nuestro equipo de cómputo. Consumo de energía eléctrica. Impacto, agotamiento del recurso, uso de hidroeléctricas. ¿Cuál va a ser la medida de control? Programa de uso eficiente de ahorro de energía. Ejemplo, cuando yo estoy trabajando todo el día con mi equipo de cómputo y me voy a hacer mis pausas activas o a tomar mis onces o mis alimentos de mediodía, el almuerzo, yo lo que debo hacer es apagar el monitor para minimizar el consumo de energía, ya que esto me está generando un impacto sobre el agotamiento de los recursos no renovables. Otro aspecto para que aterricemos en la información. Consumo de papel generado por impresión de informes, uso de papelería general en las áreas. Administración. ¿Qué estamos generando impacto a la parte ambiental? Agotamiento de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque el papel ¿de dónde sale? De los árboles. Cuando yo desperdicio mucho papel, pues obviamente estoy generando que haya mucho más tala de árboles. Entonces yo debo contribuir a disminuir ese consumo de papel. Entonces, ¿cuál será nuestra medida de control? Implementación de medidas de ahorro de papel, uso de papeles ecológicos, reutilización de papel a doble cara, entre otros. Otro aspecto, viéndolo desde la parte de impresión offset o donde generamos esos residuos peligrosos. Aspecto, generación de residuos. ¿Cuáles? Los peligrosos y no los peligrosos. Y los no peligrosos, los aprovechables. Impacto, contaminación del suelo, agua y aire, porque cuando yo hago un proceso productivo y en mi trabajo se generan esos residuos, yo los selecciono para hacer después una disposición final. Si yo no hago una disposición final adecuada, es decir, por ejemplo, los residuos líquidos los genero vertimiento en el alcantarillado, lo que yo voy a hacer es contaminar el agua, contaminar el suelo. Nosotros, Expreso Estudio Gráfico, hacemos la recolección de esos residuos y hacemos disposición en centro de acopio para contribuir con la parte ambiental, pero también tenemos que mirar internamente cómo mejoramos los procesos para disminuir esa generación de residuos peligrosos. ¿Cuál será la medida entonces de control? Un plan de gestión integral de residuos que es la adecuada disposición de los residuos peligrosos. Acá vemos a mano derecha algunas actividades y cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas. Vamos a ver en la parte de abajo de planchas. Entonces, energía eléctrica son las entradas, banner y toner. ¿Cuáles son las salidas? Banner impreso, tarros plásticos y residuos de tintas. Porque debajo de planchas lo relaciono con la parte de impresión y por eso lo dejamos clasificado como esta actividad. Ahora, el lavado de máquinas de CTP. ¿Cuál es la entrada? Agua. ¿Y qué salida se está generando? Agua con revelador agotado. Y esa agua con revelador agotado es un contaminante, lo cual yo recojo y dispongo en mi centro de acopio. Y así tenemos identificada cada una de las actividades. 5.2 Residuos aprovechables y peligrosos. Vemos la caneca gris, que es para papel y cartón, azul plásticos, verde ordinarios e inertes y rojo peligrosos. Entonces, ¿cuáles son los que clasificamos como aprovechables? El gris y el azul, ¿sí? Aquí hacemos una separación de los residuos que se generan dentro de la organización, una segregación,
en donde esa clasificación de aprovechables la debemos tener como BON, archivo, plastificado y PET. ¿Para qué? Para hacer un aprovechamiento, para hacer el cuidado de los recursos naturales, evitando tala de árboles. ¿Cuál es el impacto que podríamos tener ambientalmente? Cambio climático, efecto invernadero y agotamiento de los recursos naturales. Por eso nosotros debemos hacer una correcta clasificación y disposición en las canecas destinadas para tal fin. Ahora, tenemos el de los ordinarios e inertes, que son los residuos de basura, que son servilletas y empaques sucios, bolsas sucias, papel sucio contaminado, papel aluminio, residuos de barrido, papel higiénico, papel cartón encerado, parafinado y copor, y elementos de protección que no estén contaminados con residuos peligrosos. ¿Esto dónde lo vamos a disponer? En esos residuos ordinarios, que finalmente van a llegar a ¿dónde? Al relleno sanitario. ¿Cuál sería el riesgo o cuál sería el impacto ambiental? Riesgo de contaminación al suelo, aguas superficiales y subterráneas por lixiviados. Lixiviados son todas esas aguas que se generan de las basuras y que cuando se unen o llevan bastante tiempo pueden empezar a generar gases y vapores, que hay un riesgo ambiental y que también empieza a contaminar el aire. Residuos peligrosos son todos aquellos materiales contaminados con grasas y aceites, trapos impregnados de tintas, tarros metálicos impregnados de tintas, envases vacíos, contenedores de sustancias químicas, aguas residuales de lavado de máquinas. ¿Qué debemos hacer con todos estos residuos peligrosos y con las sustancias químicas que se manejan en el área? Debemos primero hacer un etiquetado y rotulado. Segundo, hacer un pesaje de estos residuos. Tercero, ingresarlos al centro de acopio. Y en ese centro de acopio, ¿cuánto tiempo máximo lo podemos tener? 12 meses. Y los aceites máximo 3 meses. Y esto debemos controlarlo, ya que si estos residuos salieran pues al ambiente, a la calle, tendríamos un riesgo de contaminación al suelo. Ese sería nuestro impacto. Y todo lo que ustedes ven acá debemos cuantificarlo. Cuántos salen de aprovechables, cuántos salen de basuras y cuántos salen de nuestros residuos peligrosos, ya que internamente llevamos unos formatos de la cuantificación de lo que se está generando. Sexto, manejo de residuos peligrosos, RESPEL. Obligaciones de los actores de cadena. Nosotros, ¿en qué lugar estamos ubicados? Tenemos 3 componentes, que son los generadores, los transportadores y el gestor final. Expresa estudio gráfico, dentro de estos actores de cadena está en generador, que consiste en el envasado, etiquetado, capacitación, certificados de disposición final, almacenamiento, contingencias, medidas preventivas, identificación de sus características de los residuos, entre otras. Express genera unos residuos dentro de los procesos productivos, que luego nosotros lo pasamos al transportador para que finalmente lo lleve a un gestor final, pero nosotros somos los generadores. ¿Y cuáles son esas obligaciones del generador? Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos que genera, hacer un plan de gestión integral de residuos peligrosos, identificar características de peligrosidad, hacer el envasado, empacado, embalado y etiquetado de esos RESPEL, hacer un plan de contingencia actualizado, hacer capacitaciones en manejo RESPEL al personal interno, hacer un registro como generador de RESPEL, el transporte RESPEL dando cumplimiento a un decreto. Ese básicamente ya es verificar que la persona que nos traslada esos residuos cumpla con una serie de requerimientos. Conservar las certificaciones de disposición final 5 años. Medidas de carácter preventivo previas al cierre, clausura o desmantelamiento. Por ejemplo, en este punto de carácter preventivo, es decir, ahorita que estuvimos en pandemia, ¿cómo nosotros garantizamos de que ese centro de acopio no sufra cambios, ¿sí? Que de pronto eso no impacte sobre la organización? ¿Cómo yo prevengo de que por algún cierre intempestivo, por ejemplo en pandemia, que esos residuos no afecten la organización? Contratar servicios con instalaciones terceros que cuenten con cumplimiento legal. Si nuestra capacidad en centro de acopio no tuviera esos espacios necesarios, tendríamos que contratar a un externo, pero obviamente el trasladar esos residuos pues tendríamos que también estar aplicando como transportadores, lo cual no aplica en este momento para nosotros como transportadores, ni como llevar a un tercero para que nos almacene nuestros residuos.
Manejo interno ambientalmente seguro. Entonces, cuando hablamos de envasado, el material debe ser compatible con el residuo. Yo no puedo mezclar sustancias que de pronto pueden generar un riesgo en la organización. Presentar resistencia a los golpes y durabilidad en las condiciones de manipulación a las que serán sometidos, es decir, que donde yo envaso residuos líquidos, esos recipientes sean resistentes a lo que yo estoy disponiendo allí. Permitir contener los residuos en su interior sin que se originen pérdidas a ser manipulados, es decir, que si yo lo paso de un lado a otro no haya un derrame, no tenga fisuras donde pues se pierda ese residuo y que también me esté generando impacto sobre el suelo. Tener un espesor que evite filtraciones y soporten esfuerzos a la manipulación, traslado y transporte, es decir, los bidones, los galones que soporten y que no sean, digamos, que muy delgados, porque si yo lo coloco uno sobre otro, pues este puede tender a romperse y se genera un derrame. En el tema de rotulado y etiquetado, de acuerdo a lo establecido en la norma técnica colombiana NTC 1692 y decreto 1496 de 2018, y ahorita que actualmente cambió en abril de 2021 con la resolución 773, viene con un tema del sistema globalmente armonizado para sustancias químicas, que es la imagen que ustedes ven con el rombo, con el pictograma que está señalado en rojo y con un símbolo en negro. Este es el tipo de rotulado que nosotros debemos tener para el tema de las sustancias químicas y de lo que estemos disponiendo. Movilización interna. Corresponde el traslado del RESPEL desde el punto de la generación a un lugar del almacenamiento temporal dentro de la instalación generadora. Es decir, que yo debo tener un mapa por donde va a trasladar o donde vamos a trasladar esas sustancias o esos residuos a nuestro centro de acopio. Describir las operaciones realizadas para el transporte interno de los RESPEL. ¿Esto con qué fin? Para evitar que haya contaminación con otras áreas o procesos. ¿Con qué frecuencia y horarios de recolección vamos a hacer esa disposición final a nuestro centro de acopio? Rutas de circulación, medios, equipos de carga y movilización. ¿Qué medidas de contingencia vamos a tener? Entonces debemos tener un plan estratégico, un plan normalizado para que nosotros podamos atender un derrame en caso de que se presente, como lo vemos en la imagen inferior a mano izquierda. Hay un presunto derrame allí y están utilizando el kit antiderrames para evitar de que esto vaya a llegar de pronto a un alcantarillado. En el almacenamiento se deben tener unas condiciones especiales de esos ambientes, de ese centro de acopio, que son condiciones técnicas que debe tener el sitio de almacenamiento, que debe ser aislado, debe control a su acceso, ¿sí? No todo el mundo puede entrar allí, debe tener una buena iluminación, piso y ventilación. Operación del sitio del almacenamiento, es decir que aquí pues no puede estar entrando, ingresando o pasando de pronto gatos hidráulicos, ingresando así este tipo de herramientas, porque es un sitio muy específico en donde se van a disponer esos residuos peligrosos. Medidas ambientales para llevar a cabo este almacenamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué medidas, qué elementos de protección vamos a utilizar para ingresar esas sustancias químicas allí? Y venimos con el procedimiento operativo normalizado, que es el PON, para el manejo de derrame de sustancias químicas y o RESPEL en la empresa. ¿Qué debemos tener en cuenta? Se presentó derrame de sustancias químicas y o RESPEL. Identifique de voz de alerta e informe a quien, al jefe de brigada. El jefe de brigada, cuando identifica esto, debe evaluar el tipo de sustancia o material que se está derramando, identificar la fuente de donde se generó. Utilizar el equipo de protección personal conforme a la situación, monogafas, protección respiratoria, guantes de nitrilo largos y overol. La sustancia química o RESPEL cuenta con dique de contención, entonces acá tenemos señalizado si tenemos dique de contención o si no tenemos ese dique de contención y las medidas que debemos tomar. Si tenemos un dique de contención, entonces controlar la fuente que está generando el derrame, verificar que no exista otro riesgo, iniciar la limpieza, use material absorbente para la sustancia derramada, ya sea paños o arena, disponga los recursos en bolsas rojas y ubíquelas en el centro de acopio, reemplace de manera inmediata los recursos utilizados en la operación de limpieza. Una vez se asegure y controle el derrame, notifique al responsable ambiental o al área de SST para realizar informe donde se identifiquen las causas de lo ocurrido y realice las acciones correctivas y procedimientos para evitar que vuelva a ocurrir. ¿Qué pasaría si yo ya no tengo ese dique de contención?
es decir, ese espacio donde tranca que no fluya más ese RESP, esas sustancias químicas. Si yo no tengo ese dique, debo controlar la fuente que está generando el derrame, ¿sí? Yo tengo que ir que se reventó un galón y se está regando toda la sustancia química, yo tengo que intervenir y controlar esa fuente. Verificar áreas con el fin de evitar derrames en rejillas, suelo o que la sustancia se extienda. Si yo verifico que las áreas hay rejillas, tengo que empezar el tema de limpieza. Entonces inicio el ciclo anteriormente mencionado. Desde la parte de inicio de la limpieza use material absorbente. Si la emergencia se pudo o no se pudo controlar. Si la emergencia se pudo controlar, entonces es asegurarnos y controlarnos y notificar al responsable para tomar las medidas correctivas. Si la emergencia no se pudo controlar, debemos activar organismos de apoyo y control. Hay bomberos pues para que nos ayuden, porque si son bastantes líquidos que se están derramando y no tenemos la capacidad para atender ese derrame, tenemos que acudir a organismos de apoyo y control. Esto se debe tener en cuenta y se va a publicar en las áreas de almacenamiento de sustancias químicas, en la fuente donde se generan los RESPEL y en centro de acopio, para que ustedes tengan mayor visualización y sepan cómo actuar en caso de. Séptimo, súmate al reto de ahorro de agua. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para minimizar este consumo y evitar el desperdicio de agua? Cerrar el grifo mientras te enjabones las manos o te lavas los dientes. No utilices el inodoro como cubo de basura y haz descargas cuando sea necesario. A veces depositamos papel higiénico, depositamos otros elementos, lo cual genera que se tapone y esto genera que hagamos más descargas. Entonces, por favor, utilizar de manera adecuada a donde se deben disponer las basuras en los baños. Cerrar los grifos y reportar si se evidencia un escape. Que ustedes vean que hay algún escape, hay alguna filtración, por favor informarlo al área de seguridad en el trabajo, en los formatos, en el tema de condiciones inseguras, porque esto también está impactando en la parte ambiental. Ducharse en lugar de bañarse y cerrar el grifo mientras se enjabona. A veces pues que mientras se calienta el agüita dejamos la ducha abierta y pues se está desperdiciando esa agua. Entonces aprovechar el agua y no cerrarla cuando no la estamos utilizando. Utiliza el agua sobrante de las jarras de las comidas y el agua utilizada para lavar verduras para las plantas. No la botemos al sifón, porque pues es agua que la podemos aprovechar. Recuerda que de ti depende el uso adecuado del agua. Esto tiene un impacto sobre la organización y también sobre sus casas. Súmate al reto ahorro de energía. Apaga tu computador si no lo estás usando. Este aparato en modo de espera puede representar el 70% de tu consumo diario. Usa bombillos de bajo consumo, ahorran hasta un 75% de energía. Desconecta todos los aparatos eléctricos y cargadores de celulares que no estén utilizando. Cuando nosotros no apagamos o no desconectamos esos conectores o esos cargadores de los celulares, ahí hay fuga de energía, lo cual pues aumenta el consumo y pues estamos desperdiciando este recurso. Mantengamos la puerta del refrigerador cerrada y asegurarse de que esté herméticamente cerrada. ¿Por qué? Porque ahí también podemos presentar fuga de energía y pues obviamente lo que estamos haciendo es que se contribuya a ese ahorro de energía tanto en la empresa como en las casas. Apaga la luz cuando salgas de tu casa o no la estés utilizando y en tu lugar de trabajo. Noveno, una vez finalizado el módulo, por favor realice la evaluación de conocimientos en el link que encontrará a continuación. Éxitos.